Bueno, gogotsu, ez dugu asko entrenau, zen jolastu dugun zapatuan eta bia jolastu dugu berriro, baina taldea ilusioarekin, irabazteko etekitan eta gogo horiekin ailegatzea bihar partidua. Eta jakin da Valladolidek 7 partidu daramatzala galdu gabe? Hori ez neki, baina bueno, nahi badakituen. Bai, azkenean Valladolid kriston taldea da, ez? Atzo, irabazi zion Eibarri bita utz, atzo izan zen, ez da errat ikusi megan, bai. Eta azkenean ikusten duzu, kriston taldea, kriston jokalariak, ia asko plantillaka lehenengo mailakoa, helburua igotzea. Bueno, zuk esan dezuna, 7 partidu galdu gabe, gure azkenean guk egin behar duguna da partidu oso ona, uste dut urteko partidu onena egin behar dugu, saiatzeko irabazten Valladolidi. Eta taldea despentsatuta ikusten duzu? Deskantzatuta? Bai, hori ez da arazorik. Ondo rekuperatu dute, entrenamendu hauek ez dira gogorrak ez, azkenean partidua bihar dakagu, taldea gogoekin, ez dago inongo arazorik fizikoki. Taldea duzoia garaipena, no? Bai, baina bueno, eske beti behar dugu, eta orain da beste aukera bat lortzeko, ez? Azkenean Hueskan ondo ibili ginen eta berdinketa. Bihar dakagu Valladolid, oso talde indartsua, kriston partidua egin behar duguna, gauzak oso ondo egin, beraiek esan ondo eta gu betiko moduan, gu garaipenaren bila juten geha, eta bihar ez da diferente, gongo gara garanpearen bila. Eta zure jokalari zer eskatuko dira? Nire jokalari zer eskatu, azkenean nik uste dut jokalariak azkeneko partiduan da eman zuten, egia da, igual aukera garbiagoak sortu, etxean gaudera eta aukera beti ditugula, behintzat maila hori mantendu, esan dudan, azkenean nik uste dut partido oso onak egin ditugu eta ez dugu irabazi. Orduan, biharko partidua, nik uste dut urteko partidu honen egin behar dugu edo jarraitu hobetzen, bai barru gabe, bai baleraekin, eta jarraitu konfidantza horrekin garaipena lortu behar dugula. Euskarazko galderen bat diago? Pasamos a Esteban. ¿Por dónde se le mete mano a un Valladolid que viene fortísimo? Ya, no, al final, pues lo que comenté, el otro día le gana el Eibar, ha ganado el Molinón, un equipo que tiene muy buenos jugadores, que ha firmado muy bien, que tiene una base el año pasado de Primera División, pues todo muy bonito. Para nosotros al final nos enfrentamos cada semana a rivales muy buenos, nosotros creo que cada vez, pese a los resultados, creo que estamos mejor, competimos mejor y pues como se le mete mano haciendo el mejor partido nuestro de lo que va de temporada y que ellos no tengan el día. Nos enfrentamos siempre a rivales complicados y a los elementos. Sí, pero bueno, ya lo comenté eso. Al final es verdad que estamos un poco cansados del tema de que hablen de nosotros por eso, ¿no? A mí me encantaría que no se hable de esas cosas, sino que digan que la Morevieta ha hecho un gran partido, que ha vuelto a ganar y punto. El segundo partido en una semana con los 3 enfrentamientos, me imagino que evitar las relaciones del equipo. Bueno, ya veremos. Al final sí, el equipo ha recuperado bien de Huesca y al final los disponibles yo lo que hago siempre es lo mismo. Pienso que como si fuese el último partido, para mí solo existe este y yo no espero nada más que a ganar el siguiente. Y en este caso, con los 11 que salgan, pues no sé si repetirán los 11, uno o ninguno, ya veremos. ¿Se empiezan a notar de alguna manera la necesidad de lograr esa victoria para que haya como una tranquilidad en el vestuario? A ver, se empieza a notar en el sentido que llevamos mucho tiempo sin ganar, y es verdad, y que es verdad que estamos compitiendo bien, sobre todo fuera de casa, hemos mejorado fuera de casa, cosa que en casa pues no nos han salido las cosas. Al final somos conscientes de que todos los partidos los hemos competido, que muchos hemos estado cerca y que por una cosa o por otra no hemos ganado, y al final tenemos que ser conscientes de que con el nivel que tenemos hasta ahora tenemos que darle un plus para ganar. Y sí, todos estamos deseando que llegue esa victoria, yo el primero, pero yo estoy convencido de que va a llegar mañana. Luego, pues bueno, ya sabemos cómo es el fútbol, pero yo también estaba convencido de todas estas semanas. Al final creo que el equipo se deja la piel, creo que el equipo tiene margen de mejora en lo que hablamos de con balón, de ocasiones, en ocasiones recibidas, en juego, en todo tiene margen de mejora, como va a tener durante todo el año. Pero ya te digo que yo convencido de que mañana podemos ganar al Valladolid, pues, haciendo las
Mencionaba anteriormente, Fernando, esos 3 partidos en una semana. Es una situación idónea para intentar revertir la situación y que vaya el equipo para arriba. Empezó bien esta semana con ese puntito frente al Huesca. Imagino que esa es la línea a seguir, ¿no? Sí, pero a mí me da igual que sean 3 partidos en una semana, o sea, es lo que comento, al final el partido del Huesca, pues sacamos un punto, es verdad que es el Huesca, que está hecho para otros objetivos, que tiene buenos jugadores, pero yo estaba convencido que podíamos ganar y los jugadores también, ¿no? Y ahora ya eso ya se ha pasado y bueno, ahora en 3 o 4 días volvemos a jugar. No pensamos más allá del Valladolid, y repito, es un partido muy complicado contra un rival muy complicado que va a estar arriba posiblemente y el objetivo nosotros más que ganar y hacer un muy buen partido. ¿Cómo está el tema de las bajas para este partido? Se recuperó Iker Unzueta para el anterior. Roberto Santamaría, ¿cómo evoluciona en ese sentido? Nada, está Santamaría todavía le queda y Óscar es verdad que tuvo un golpe y no ha podido entrenar. Tuvo un golpe en Huesca y lo tuvimos que cambiar y